En este vídeo vamos a tratar uno de los modelos más relevantes a la hora de entender el dolor o el comportamiento del organismo y que ha tenido muchísima relevancia tanto en el mundo de la salud como en el de la neurociencia del dolor. Este es el modelo de organismo maduro de Louis Gifford y vamos a desgranarlo y hablar de su importancia en este vídeo. Así que quédate para verlo. El modelo del organismo maduro de Louis Gifford, reducido al máximo, sería que el cerebro está constantemente recibiendo entrada, ya sea desde el exterior, desde el ambiente en el que se encuentra, o del interior, ya sea de los tejidos o del organismo. Esta entrada en inglés se denomina input, te lo digo porque a continuación vamos a ver una imagen para entender todo esto mucho más que está en inglés. Pues van a subir al cerebro, van a ir al cerebro y va a ser procesada toda esta información pues en base a ciertas cosas que veremos igualmente y va a provocar una salida o un output que podrá ser de forma fisiológica, un cambio fisiológico o podrá ser un cambio en la conducta del propio organismo, de la persona, y esta salida, este output, se va a convertir en sí mismo en otro input, en otra nueva información de entrada que va a hacer que el organismo esté constantemente recibiendo entrada y dando salida igualmente en un bucle en el que pues, la información va a estar constantemente intercambiándose con el exterior y el procesamiento pues va a evolucionar en base a los posibles cambios o no que se vayan recibiendo en base a esta entrada. Antes de pasar a una imagen que muestre de forma mucho más gráfica esto y de desgranarlo, vamos a hablar de por qué ha sido tan importante este modelo. Y es que al fin y al cabo generó un cambio en el pensamiento, en la creencia de que todo provenía del exterior y que realmente el sistema nervioso central pues era un mero receptor de la información que se captaba en la periferia y que pues esto era totalmente objetivo y no dependía de la persona. Es decir, al fin y al cabo como que el cerebro era algo objetivo que iba simplemente a capturar la información del exterior y sin más pues hacerla sentir. Por ejemplo, pues un dolor en base a un modelo como el modelo cartesiano pues implicaba que si tú te cortabas la mano o te hacía un esguince de tobillo, esta información en función del daño que se hubiera producido iba a transmitirse a niveles superiores y sin más pues esa información iba a provocar el dolor sin ninguna otra connotación como podría ser pues la cultura de ese individuo, experiencias pasadas que haya podido tener, el contexto en el que esté sufriendo esa persona la lesión, etc. Entonces, este modelo fue un antes y un después de cara a comprender que el sistema nervioso central juega un papel activo en filtrar esas sensaciones o esa información que nos está llegando, ya sea desde la periferia a nivel del organismo como desde el exterior a ese organismo, desde pues, ese contexto o ese medio en el que se encuentre el organismo y realmente pues, va a tener un papel a la hora de que sintamos una cosa u otra. De esta forma consiguió dos cosas, que es romper el dualismo que existía entre cuerpo y mente, en el que se decía, como acabamos de explicar a través del modelo cartesiano, que era la periferia la que realmente mandaba sobre el sistema nervioso central, sobre la mente, o contrariamente, pues que era realmente la mente la que dominaba todo y que realmente la periferia pues importa poco. Entonces este modelo realmente comprende ambas cosas, cuerpo y mente, como algo indisociable, aunque de forma teórica pues nos empeñemos en disociarlos, en separarlos para entenderlo mejor. E igualmente rompió con otro paradigma, aparte del cuerpo-mente, que es el de que algunos conductistas promulgaban que realmente la conducta de una persona venía determinada sí o sí por los estímulos que se recibía desde el exterior y que realmente pues como decíamos con el dolor, el sistema nervioso central no va a tener ningún papel a la hora de modularlo, lo que implicaba que si éramos capaces de medir la información que llegaba desde el exterior, pues éramos capaces de predecir la conducta del individuo. Pero esto a través de teorías tan relevantes y tan interesantes como la de sistemas dinámicos complejos, sabemos que el organismo no funciona así y que realmente no vamos a ser capaces de predecir
la respuesta que va a dar o su conducta, porque, como decimos, pues al final el sistema nervioso central va a actuar como un agente, como un filtro que va a contrastar en base a muchísimas informaciones la información que le está llegando desde la periferia y por tanto, pues, contrariamente a lo que decían estos conductistas, este modelo rompió ese paradigma y dijo que realmente pues no vamos a ser capaces de predecir la respuesta porque el organismo, el sistema nervioso central, no recibe de forma objetiva y pura la información, sino que va a sufrir un procesamiento. Y visto todo esto, vamos a pasar ahora sí a la imagen que quería mostrar para explicar todo esto de forma un poco más gráfica, y es que aquí pues podemos diferenciar tres áreas que sería, o tres fases de este modelo, que sería los inputs o entradas que pueden darse, como vemos en los dos círculos de abajo, pues a través del propio tejido o a través del entorno en el que se encuentre ese organismo. Desde el exterior pues podremos captar esa información a través de la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato, mientras que desde el interior pues tendremos diferentes receptores como los receptores térmicos, usos neuromusculares, los órganos tendinosos de Golgi, varoreceptores para la presión, mecanorreceptores y metaborreceptores. Todo esto va a hacer una maraña de información que por diferentes vías va a llegar al sistema nervioso central y aquí pues llegará la segunda etapa, la segunda fase en la que se va a provocar un procesamiento de toda esta información. Y llegamos a una de las cosas más interesantes, y es que esta información que se extrae tanto del medio interno como del medio externo al organismo pues va a ser contrastada en base a muchas cosas, entre ellas las experiencias pasadas que tenga esa persona, su conocimiento actual, las creencias, la cultura, comportamientos que en el pasado han podido funcionar para superar esa situación, tanto de experiencias propias como de experiencias pasadas. Anda que no, si eres profesional sanitario estarás muy al corriente de pacientes que llegan, a mí esto me pasa bastante a menudo, y me hablan de cómo el vecino tenía un dolor similar al suyo y lo resolvió con la técnica X o el método Y o haciendo tal cosa. Al final, pues esas experiencias pasadas de otras personas van a ser bastante relevantes de cara, pues en este caso, a un dolor, a que la experiencia dolorosa de esa persona y la conducta que pueda adoptar o la solución que pueda buscar pues va a venir determinada por la experiencia de otras personas. Y una vez se ha realizado este procesamiento, se va a dar una salida, una respuesta, o como en inglés viene aquí escrito, un output, que pues podrá provocar varios cambios, como puede ser cambio en el comportamiento o cambio en la fisiología. Pues la fisiología pueden ser cambios desde un aumento del cortisol, el dolor, hasta cambios estructurales o una respuesta inflamatoria, mientras que cambios conductuales pues pueden ser acciones que observamos como cambios en la forma de moverse, cierto miedo a realizar ciertas posturas. Por ejemplo, pues es típico los dolores lumbares, que se nos ha inculcado que flexionar la espalda es algo dañino, y si esta persona pues tiene esas creencias provocando una experiencia dolorosa, una de los outputs, de las salidas que podríamos observar, si dentro de ese procesamiento tenemos una etiqueta asociada a peligro para la espalda y flexionar la espalda, hacer una flexión lumbar, pues una de las conductas alteradas que podremos observar es un miedo a realizar ese movimiento y por tanto una evitación durante su día a día. Entonces, bueno, esta es una explicación un poco rápida y sencilla de este modelo que me parece muy interesante de cara pues, a iniciarnos a entender la complejidad del organismo y de la salud. Igualmente, pues de cara a las neurociencias del dolor, es una de las formas de explicar, por ejemplo, a muchos pacientes que realmente daño no tiene por qué estar asociado a nivel del tejido periférico al dolor, porque lo que acabamos de decir, vale, está llegando una información desde la periferia, pero el cerebro, el sistema nervioso central, va a actuar como filtro. Entonces, pues realmente podría darse que haya un daño en la periferia
y esto no esté generando dolor, como puede ser en el caso de la artrosis, que no se ha visto a nivel de evidencia científica que esto no es suficiente para generar dolor en la persona, entonces pues me parece bastante interesante de ver. Espero que te haya gustado, que te haya aportado. No dudes en dejarme un comentario o un like y espero verte por otros vídeos.